6 de abril del 2026. Fuente rebelión.org. Título: ¿Cuánto cuesta y quién paga la guerra de Irán? Pluma: Alejandro Marco del Pont. Cuando el presidente Donald Trump ordenó los primeros ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero del 2026, pocos imaginaron que la operación Furia Épica se convertiría en apenas un mes en un espejo implacable de las guerras modernas, costosas, desiguales y políticamente tóxicas. Lo que comenzó como una operación quirúrgica contra instalaciones nucleares y militares iraníes se ha transformado en un conflicto que ya ha costado a Estados Unidos más de 16.500 millones de dólares en solo 12 días de combates intensos. Una media de 1.500 millones diarios que, según estimaciones del Center for Strategy and International Studies, actualizadas al 13 de marzo, no tiene precedentes desde la invasión de Irak en el 2003. El Pentágono reportó al Congreso que los primeros 6 días devoraron 11.300 millones de dólares en gastos operativos no presupuestados. Esa cifra incluye más de 5.600 millones solo en municiones de alto costo, misiles Tomahawk, 3.5 millones de dólares cada uno, HASM y sistemas de defensa Patriot y THAAD. Los primeros días vieron que un uso masivo que obligó a una transición de municiones hacia armas más baratas para evitar agotar inventarios críticos. Pero el verdadero precio no está solo en esas facturas. La pregunta de quién paga realmente esta guerra revela la crudeza de su economía moral. Los contribuyentes estadounidenses financian el grueso a través de deuda adicional. El Congreso ya anticipa un suplemento de más de 50.000 millones de dólares para reponer existencias y cubrir pérdidas. 3 cazas F-15 derribados en incidentes amistosos, 11 drones MQ-9 Reapers y un radar THAAD, cuyo costo conjunto asciende a más de 1.700 millones de dólares. En este contexto se enmarca la petición formal al Congreso de unos 200.000 millones de dólares adicionales. Esta solicitud representa aproximadamente el 24% del presupuesto total de defensa del 2026, que asciende a 839.000 millones y equivale casi al 50% del Producto Interior Bruto anual de Irán, que en 2025 fue de 356.510 millones. A estos costos no se suma la reparación de las bases estadounidenses en el Golfo, cuyo valor asegurado ronda a los 395.000 millones. Esta montaña de deuda se añade a los 39 billones de dólares que ya acumula Estados Unidos. Se espera que la cifra alcance los 40 billones antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre del 2026. Los intereses anuales de esa deuda rondan ya el billón de dólares. Las generaciones futuras pagarán con recortes implícitos en Medicaid, en los cupones de comida del programa SNAP o en infraestructura. Mientras tanto, los consumidores, especialmente los del quintil inferior de ingresos, aquellos que ganan menos de $35.000 al año,
absorben el golpe diario a través de la inflación energética. El cierre del estrecho de Hormuz, declarado por Irán el 4 de marzo y aún parcialmente bloqueado, ha disparado el precio del Brent por encima de los $100 por barril, con picos temporales de $120. La gasolina en Estados Unidos ha subido un promedio nacional entre 3.90 y $4.50 por galón, un incremento de hasta 65 centavos que actúa con un impuesto regresivo brutal. Porque el costo económico de esta guerra no se distribuye de manera equitativa. Las cargas recaen de forma desproporcionada sobre los hombros de los hogares de menores ingresos, mientras que los más ricos se benefician de un efecto riqueza. Estados Unidos está experimentando lo que los economistas llaman una recuperación en forma de K. Los más ricos, la rama superior de la K, ven crecer su patrimonio gracias a los activos financieros. Los más pobres, la rama inferior, luchan por sobrevivir. El quintil más bajo de ingresos, ese 10% de lo que menos ganan, destinan casi el 4% de sus ingresos a la gasolina, en comparación con apenas el 1.5% del 10% más rico. Cualquier aumento en el precio del combustible afecta a su economía de manera mucho más severa. A eso se suma que gastan cerca del 35% de sus ingresos en alimentos, que también se encarecen por la subida de los fertilizantes y el transporte. Y mientras tanto, las deudas se disparan. Los saldos de las tarjetas de crédito alcanzaron la cifra récord de 1.27 billones de dólares en marzo del 26, y las tasas de morosidad entre los prestatarios de alto riesgo se encuentran en sus niveles más altos desde la crisis financiera del 2008. El consumo se contrae. El gasto con tarjetas de crédito cayó un 20% en las primeras semanas en las zonas más vulnerables. El trabajo también sufre en sectores como el transporte, la agricultura y la manufactura. Los costos logísticos más altos erosionan los márgenes y amenazan los empleos. Goldman Sachs proyecta que cada aumento sostenido del 10% en el precio del petróleo reduce el Producto Interno Bruto en 0.2 puntos y eleva la inflación en 0.35 puntos. Hasta hoy el petróleo ha subido un 65%. Para el quintil superior el impacto es marginal. Su presupuesto destinado a energía es solo del 7% al 10% y pueden absorberlo con sus ahorros. Esta curva en K, donde los ricos ganan ingresos y los pobres caen, agrava la desigualdad que ya definía la economía post-pandemia. El tiempo de la guerra y el destino del estrecho de Hormuz son las variables que lo cambian todo. Ese estrecho por donde pasa el 20% del petróleo mundial sigue en un limbo peligroso. Irán lo declaró cerrado, con ataques a buques e infraestructura que provocaron una parálisis casi total del tráfico. Pero además, Teherán ha encontrado una fuente inesperada de ingresos. Cobra $2 millones por cada buque que permite cruzar. Por sus aguas pasan un promedio de 144 buques al día. A 2 millones por buque, eso supone $288 millones diarios, 8.640 millones al mes y unos 103.000 millones al año, casi un 30% más del PBI iraní.
El bloqueo, lejos